Otra vez tuvimos problemas con la transmisión en YouTube. Sorry a los que nos estaban esperando en YouTube, pero pueden vernos por medio de Facebook. Vamos a tratar durante el mensaje, tratar de arreglar eso. Ojalá podamos arreglarlo. Si no, como quiera, vamos a estar aquí en vivo en Facebook. Dale like, inscríbete a la página. También te invitamos a que te escribas a la página de Minas Discipulado. Busca ahí en YouTube, Minas Discipulado, y ahí es donde también transmitimos en vivo este material que estamos viendo los martes. Esta es la 7ª sesión, chicos, del taller del orden creacional. Vamos a comenzar con una oración. No, Padre Celestial, te damos tanta gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, Padre, porque no nos dejas en ignorancia, sino que nos hablas y nos revelas, Señor, tu palabra, Señor, y nos ayudas a discernir tu orden en la creación, Señor. Gracias, Padre, porque por medio de tu palabra podemos adquirir sabiduría, desarrollar y afinar nuestro discernimiento, Señor, para poder distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, Señor, lo bueno de lo malo, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que tú hables a través de mí, que tú, Señor, perfecciones mi habla, Señor, mi entendimiento, para que se pueda transmitir con claridad, Señor. Te pedimos, Señor, también que abras nuestro entendimiento, para que podamos recibir tu palabra y podamos ser transformados por medio de ella y el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Estamos viendo el taller del orden creacional. Los que apenas se integran, hemos estado platicando acerca de la problemática de cómo presentar la concepción de la existencia de un orden en el universo a personas no creyentes. ¿Se acuerdan? Como cristianos sabemos que Dios estableció un orden en todo el universo. La Biblia dice que Dios gobierna sobre todo. Si algo existe, Dios lo creó. Y si lo creó con un propósito. Y si lo creó con un propósito, lo creó con la normativa necesaria para que cumpla dicho propósito. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, todo en este universo, en lo creado, tiene una normativa. Y cuando sale de dicha normativa, se desvía y se convierte en malo. Pero también cuando se alinea otra vez a la normativa, se redime y vuelve a tomar su función original, que es buena, como Dios lo hizo. Entonces, estamos viendo esta temática y dijimos, oye, ¿cómo le explicamos a un inconverso la existencia de dicho orden universal? Y para eso acudimos a la teoría de los sistemas, ¿se acuerdan? Habíamos comentado que hay ciertas características que rigen a todos los sistemas y son principios que rigen a todos. Y uno de los principios o características que rigen a los sistemas es que hay un orden normativo que regula la formación y el buen funcionamiento de todo sistema. Hay una norma, una fórmula que tienes que seguir para traer a la vida un sistema y para que funcione correctamente. ¿Se acuerdan que habíamos platicado eso? La situación aquí que nos llevaba al ver esa característica de los sistemas es que todo existe en la forma y dentro de un sistema. Por lo tanto, hay un orden normativo que regula todo. Pero ¿en base a qué se regula? ¿Cómo se regula? Y vimos que hay una normativa que está adherida al diseño de eso. Entonces, si cambia el diseño, cambia la normativa. Hay una normativa adherida al contexto. Si cambia el contexto, cambia la normativa. Una normativa adherida al propósito. Si cambia el propósito, cambia la normativa. Y también una normativa que es evidenciada por los resultados. Si hay resultados positivos, correctos, sabes que hay una normativa sistémica que se está siguiendo. Si hay malos resultados, hay algo que se está violando. ¿Se acuerdan? Y habíamos comentado que esa normativa aplica a todo. Todos los aspectos de esta vida, absolutamente todos, se rigen eso. Y habíamos comentado que esa normativa es trascendente. ¿En qué sentido? De que está fuera del hombre, está fuera de ti. Y está fuera de la creación. Es algo que Dios creó al inicio antes de crear todo el universo, Dios estableció esta normativa, ¿se acuerdan? Y esa normativa en la Biblia se le llama sabiduría o ley de vida. ¿Por qué ley de vida? Porque es la fórmula para traer a la vida cualquier sistema. Cualquiera. Entonces se le llama ley de vida, sabiduría o ley de vida. Y es lo que Dios estableció antes de formar el universo. Dice Proverbios 8 que fue la primera de sus obras antes de todo lo demás. Sí. Entonces eso fue lo que comentábamos y vimos cómo discernir dicha normativa. Pero la vez pasada, y es aquí vamos a hacer un repaso algo, espero, no sé qué tan extenso vaya a ser el repaso, pero vamos a hacer un repaso sí, un poquito más extenso de la sesión pasada porque me escribieron algunos y me abordaron y me dijeron que no entendieron. Sí, porque estuvimos hablando acerca de la libertad y acerca del cambio de la normativa. Sí. Entonces,
lo que estaban platicando la pasada es, ok, ya vimos cómo discernir la normativa. Sí, ¿qué hago con eso? ¿Qué hacemos con eso? Porque ya sabemos discernir. ¿Qué hacemos con eso? Y hemos platicado que lo que hacemos es que, aparte de aplicarlo en tu vida para conducirte sabiamente, discernir la normativa para ser prudente en tu hablar, en tu actuar, hacer que encajes armoniosamente y que cada actividad que tú realices como ser humano pueda encajar armoniosamente sin traer efectos negativos. Aparte de eso es el darle forma positiva. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que era darle forma positiva a una norma? Es estructurarla, darle, definirla, ponerla por escrito, anunciarla. ¿Sí? Es lo que hace el gobierno y se ve esta forma positiva por medio de las leyes que se estructuran, se definen y se publican. Pero también lo habíamos platicado que se ve en los reglamentos y políticas organizacionales, institucionales. Toda institución y toda organización tiene sus propias reglas, las cuales establecen discerniendo la normativa más adecuada a su organización, a su institución, a su contexto. Y también lo vemos en manuales de procedimiento, ¿sí? Cómo se hacen tales cosas, cómo debes operar tal maquinaria y demás, es qué normativa debes seguir para que funcione correctamente eso. Y también habíamos platicado que se ve en las convenciones sociales y las reglas de educación. No toda la normativa la establece el gobierno ni las organizaciones, sino que hay normativas que son de índole social que se establecen y se sancionan con la aprobación o desaprobación de la sociedad. ¿Sí? También eso tiene que ver con los buenos modales, educación y demás. También vimos que se pone de forma positiva por medio de las profesiones, las carreras, las licenciaturas, ingenierías y demás. Lo que hacen es que te enseñan los principios que rigen una profesión, una carrera, para que tú sepas cómo ser efectivo en esa área de trabajo en la cual tú te vas a desempeñar. Es muy importante esto. Sí, oye, una persona que no ha estudiado ingeniería, que no sabe los principios de ingeniería, no podría llevar a cabo una tarea de un ingeniero. Tiene que saber la normativa que rige eso. Lo mismo un arquitecto, lo mismo cualquier rama de la educación. Sí. Todos vimos eso. Oye, ¿qué hacemos de eso? Bueno, aparte de aplicarlo, le podemos dar forma positiva. Sí. Pero habíamos aclarado que ninguna organización o persona puede imponer toda la normativa a una persona. ¿Se acuerdan? ¿Qué es eso? Cuando alguien impone toda la normativa en tu vida. Era una esclavitud, ¿se acuerdan? Y la Biblia establece que no nos hagamos esclavos del hombre. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hace el Señor? Delegó autoridad limitada entre los diferentes individuos y organizaciones y cada una establece normativas limitadas sobre tu vida. Nadie tiene poder absoluto sobre tu vida más que Dios, quien tiene autoridad absoluta. ¿Se acuerdan? Eso es muy importante que tenemos que entender. Entonces, habíamos platicado, ok, la normativa nadie puede ser impuesta, pero de una forma parcial sobre tu vida, si no sería esclavitud. Pero aún si la normativa fuera de forma imparcial impuesta sobre tu vida, tú puedes deshacerte de dicha normativa y experimentar libertad incluso. Y eso es lo que vimos con el autogobierno, ¿se acuerdan? Habíamos platicado que a mayor autogobierno, mayor libertad. ¿No se acuerdan de eso? Ok, por eso estamos haciendo el repaso. Porque cuando hablábamos del autogobierno, chicos, estamos hablando del gobierno del talento y de la conciencia. Es decir, ser la normativa que rige mi función, mi trabajo, y no necesito que alguien me diga cómo hacer las cosas. ¿Se acuerdan? Yo conozco la normativa de mi profesión, entonces no necesito que alguien esté atrás de mí. No necesito un gobierno externo. ¿Se acuerdan? Entonces, oye, te ha tocado que contratas a alguien y no sabe nada de su función. ¿Qué tienes que hacer? Estar detrás de él diciéndole que haga todo. ¿Por qué? Porque no conoce la normativa, no sabe cómo conducirse, no sabe cómo llevar a cabo su trabajo. Entonces, ¿qué hace? Viene un gobierno externo, que eres tú, que está supervisando y diciéndole qué hacer. Esa es la normativa del talento, que necesitas que domine su profesión. A las personas que dominan bien su profesión no necesitas estar detrás de ellos. ¿Va? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, si conozco, si tengo un mayor autogobierno, si tengo un mayor dominio de la área de mi profesión, no necesito un gobierno externo. ¿Sale? Conozco los principios que rigen mi profesión y sé cómo desempeñarlos correctamente. ¿Sí?
Pero también no solamente conozco los principios que rigen mi profesión, sino también conozco la norma moral, es decir, voy a desempeñar esta función de acuerdo a la normativa del contexto. Porque si una persona conoce muy bien los principios administrativos y de finanzas, ¿no acaso los podría utilizar para su conveniencia? ¿Para transgiversar fondos y robar y hacer cosas que están incorrectas? Sí, sí lo puede hacer. Igual un médico puede utilizar su conocimiento para mal. Sí. Entonces, ¿qué hace? No solamente se requiere la normativa funcional, que es la adherida al diseño, sino también la adherida al contexto, que es la que nos ayude a discernir la normativa moral. Es, ok, ¿cómo llevo a cabo mi función y cómo la llevo a cabo moralmente? Porque si sé llevar a cabo mi función, pero soy un corrupto, ¿acaso no habría también la necesidad de poner a alguien por encima de ti que esté supervisando que haga las cosas correctamente? Sí, correcto. Necesitas un gobierno externo que supervise que haga las cosas correctamente. Entonces, si yo tengo un mayor autogobierno, sé cómo dominar mi área, mi función, mi tarea, y aparte tengo un gobierno interno moralmente hablando, entonces sé, con eso, no necesito a alguien detrás de mí que esté gobernándome. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué haces? Estás experimentando la libertad. Sabes cómo conducirte correctamente en esta vida. ¿Qué pasa si no sabes esto? Si no sabes esto, se impone un gobierno sobre tu vida y es lo que se hace con los niños. ¿Por qué se impone el gobierno de los papás sobre los niños? Dice Pablo que los niños en nada difieren de un esclavo. ¿Por qué? Porque los niños no tienen sabiduría, no tienen discernimiento, no saben cómo hacer las cosas. Y no tienen la norma moral para hacerlo correctamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que poner un gobierno externo, que son los padres, para que sepan conducirse correctamente hasta que ellos adquieran la normativa, hasta que ellos internalicen la normativa. ¿Vamos? Sí. ¿Y qué pasa si una persona ya adulta no ha sabido internalizar la normativa, chicos? ¿Sí? Oye, ha sido desobligado, no sabe hacer su función, hay que ponerle un supervisor. Oye, es un corrupto, hay que ponerle a alguien que esté supervisando. Y aún si llega a puntos donde, ¿sabes qué? No sabe controlarse, no sabe hacer las cosas bien y está violando la ley continuamente, le quitan la libertad y lo meten a la cárcel. O sea, entre más autogobierno, más libertad. ¿Sí? Entre más autogobierno, más libertad. Y a menor autogobierno, mayor gobierno externo. ¿Sí? Eso es lo que Pablo mencionaba, chicos. En 1 Timoteo 9:10, escuchen, este es el principio que estamos viendo. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos. O sea, la ley no es para los que tienen autogobierno, chicos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus padres, para los asesinos, para los adúlteros, para los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros, los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Ándale, entonces la ley es no para los que tienen autogobierno, sino para los que están violando continuamente la ley. O sea, es que hay que ponerle un gobierno externo, hay que poner una ley. A los que tenemos un gobierno interno, que es el Espíritu Santo, dice, para los que andan en el Espíritu, para ellos no hay ley. ¿En qué sentido? Porque andamos en el fruto del Espíritu Santo. Sí, andamos dentro de la normativa, la hemos internalizado. Sí, por eso para nosotros no hay ley. ¿Vamos captando? Entonces, a mayor autogobierno, mayor libertad, habíamos platicado. Ok, vamos aquí aprendiendo bien esto. Ok. Y también habíamos platicado que la otra forma en que se expresa la libertad dentro de la normativa no solamente es por medio del autogobierno, sino también por medio de las formas culturales. ¿Alguien se acuerda qué son las formas culturales? ¿Por 5 puntos? Sorry, tenía que preguntar. Formas culturales. La cultura del país, tu comportamiento que a lo mejor en otros lugares es incorrecto y aquí correcto. Formas culturales, chicos, nos referimos a todas las diferentes maneras en las que se puede cumplir la norma. ¿Sí? Son todas las formas válidas en las que la normativa se cumple. Y vimos un montón de ejemplos la pasada, pero déjame hacer un repaso, ya que el feedback me ayudó a entender que no se explicó muy bien. Por ejemplo, la normativa, Génesis 3:3, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Establece la norma.
dentro de esa norma hay un montón de formas posibles en las que se podían cumplir. Imagínate a Adán que no entendiera bien eso. Digo, Señor, es un plátano, ¿puedo comer el plátano? Sí, Adán, puedes comer el plátano. Sí, nada más no comas de ese fruto. Sí. Oye, es una guayaba, Señor, ¿puedo comer la guayaba? Adán, todo lo que puedes comer menos esto es una forma cultural. Son formas válidas en las que se cumple este principio. De que, oye, todo lo que puedas hacer, todo lo que puedas comer, mientras que no comas esto, son formas válidas en que se cumple la normativa. ¿Vamos? No, Adán no tenía que llegar con, oye, Señor, ¿este fruto sí puedo? O Adán no llegaba así como que llegaba con Eva y decía, Eva, solamente podemos comer papaya. No, estaba diciendo que solamente esa es la forma correcta. No, no es la forma correcta. Hay un montón de formas correctas en las que se puede cumplir la normativa. ¿Vamos? Y tu libertad está dentro de esas muchas formas en las que se puede cumplir la normativa. Es como, oye, Señor, entonces para comer esto es libre para comer lo que tú quieras. Está dentro de la normativa. ¿Vamos? Pero aún dentro de la normativa general, habíamos platicado que hay una normativa particular. Se puede hacer más particular. Y eso lo he platicado. Oye, ¿puedo comer de todo? Sí, pero hoy tengo problemas de alergia con ciertos alimentos. Pues ya se limita. Sí. Y aún dentro de eso hay una variedad de alimentos que todavía podrías comer. Y tu libertad sigue todavía vigente. ¿Vamos? Por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandato. ¿Qué formas se te ocurren en las cuales podría cumplirse ese mandato? Así como que todos cuatropeados. Un montón de formas, chicos. Oye, ¿cómo amarme? No teniendo envidia, ayudándolo cuando lo requiere, no haciéndole mal. Hay un montón de formas. De hecho, toda la ley de los mandatos que tienen que ver con el prójimo está basado en este principio de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí te das cuenta? Todos los frutos del Espíritu tienen que ver con el amor al prójimo como a ti mismo. Y todas esas formas satisfacen la normativa. Es decir, son formas culturales, son formas válidas en las que la normativa se cumple. Por ejemplo, Génesis 9:6, cuando se impuso la pena de muerte. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derrama la suya. Ok, dice que si alguien asesinó a alguien, esa persona tiene que morir. Oye, pero hay unas personas que utilizan la guillotina, otros utilizan la horca, otros utilizan la silla eléctrica, otros utilizan la inyección letal. ¿Cuál es la correcta, chicos? Cualquiera satisface la normativa. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque dentro de la normativa que se establece hay un rango de posibilidades en las cuales se puede satisfacer. Y ese rango de posibilidades en las cuales se puede satisfacer esa norma son formas culturales. ¿Sale? Oye, violó la ley, merece un castigo. Hay infinidad de formas en las que se puede llevar a otorgar el castigo. De hecho, ¿se acuerdan? Habíamos platicado el caso de David, que hizo un censo indebido, violó la ley, y Dios le presenta con 3 opciones. Escoge cuál de esos 3 castigos. Y los 2 eran igual de fuertes, chicos, pero son diferentes formas. ¿Vamos? Oye, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Ok, hay que corregir al hijo. ¿Cuántas formas posibles de corregir el hijo hay? Y varía de cultura a cultura, chicos. Con los judíos, la vara. Con los mexicanos, la chancla. Con los... y varía, ¿sí? Pero sabemos cuál es el criterio. Hay que corregirlo, hay que disciplinarlo ese principio. ¿Cuántas formas hay para poder hacerlo? Montón de formas en las que se puede satisfacer este principio. ¿Vamos? Oye, si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Está hablando de el matrimonio. Entonces dice, oye, te puedes casar con tal de que sea un cristiano. Pero ¿cuántas opciones de prospectos no podría haber? Estamos hablando entonces de que todas las opciones posibles, todos los prospectos posibles son formas culturales. ¿Sí? Obviamente podríamos hacerlo más restringirlo o hacerlo más particular cuando ya consideramos tu llamado, tu perfil de persona y demás para que sea una persona que encaje contigo. ¿Vamos? Oye, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cuántas formas posibles hay de satisfacer esto?
Sí. Hay un montón de formas en las que se puede satisfacer eso. Esas formas en las que se satisface son formas culturales. ¿Sale? Y vimos cómo hay una norma general a una norma particular y una forma cultural. O sea, tenemos una forma general, una norma general o universal. Pero también se puede hacer más particular. Y aún dentro de la particularidad hay diferentes formas en que se satisface. Por ejemplo, un principio universal. Si violó la ley, merece un castigo. La particularidad, el castigo debe ser de acuerdo a la gravedad del delito. Pues ya, lo estoy haciendo más particular. ¿Sí? Las formas culturales, todas las posibles formas en las que se satisface eso. La norma general. Tenemos la norma que define la música. ¿Qué es música de lo que no? Este sistema que se conoce como música, tenemos la normativa. Pero también tenemos la particularidad. Oye, te contrataron a ti como músico para componer una música de terror para una película. Entonces limita tus opciones. Pero aún dentro de tus opciones limitadas, puede ser un montón de versiones de música de terror. Son formas culturales. Norma general o universal. Oye, sabemos que hay una norma general para redactar una carta. Una carta que se diferencia de un memorándum, que se diferencia de un manual, que se diferencia de cualquier cosa. La norma particular, sabes que te toca escribir una carta de amor. Y sabes, oye, tú sabes distinguir una carta de amor de un instructivo, de un manual, etcétera, por su composición. ¿Sí? Hay ciertas características o fórmula que lo identifican una de otra. Oye, pero aún dentro de esta particularidad, ¿cuántas posibles opciones de cartas de amor no podrías poner? ¿Te das cuenta cómo aún dentro de la normativa hay un grado infinito de libertad? Por eso habíamos platicado que en el Señor Dios pone la libertad limitada e infinita. Limitada porque pone rangos limitados de la norma. E infinita porque dentro de ese rango hay un número infinito de opciones que pueden satisfacer la norma. ¿Sí? Oye, la universalidad. La ley o la normativa que define a los árboles. Un sistema que es el árbol. La particularidad, los pinos. Es un tipo de árbol dentro de esa normativa general. Y aún dentro de esta normativa, ¿cuántas opciones de pinos hay, chicos? ¿Hay árboles que sean iguales? No. Aún en eso. Todas son formas posibles en las que se satisface la normativa. Por eso podemos, aunque todos los pinos son diferentes, podemos distinguir que son pinos. Porque todos cumplen la normativa. ¿Se acuerdan? Ya llega la pregunta, chicos, de lo que vimos la pasada. ¿Qué sucede si no distinguimos las formas culturales de las normas sistémicas? Es decir, ¿qué sucede si no sé distinguir en que esta es una posible forma de entre muchas formas? Esta es la norma. ¿Qué sucede? Si no sé distinguir las formas culturales de la norma sistémica, ¿se vuelve religioso? Puede robarte tu libertad. Porque está diciendo, esta es la forma correcta, cuando te está quitando todas las posibles formas en las que se podría llevar a cabo eso. Es como si Adán presenta a Eva y no entendió bien el mandato y dijo, ¿sabes qué? Dios le dijo a Adán, no comas de este fruto. Pero Adán dice, no, ¿sabes qué? Solamente tenemos que comer papaya. Llega Eva, le dice, Eva, solamente podemos comer papaya. Sí, esta es la forma correcta. Le estás quitando todas las posibles opciones que tiene. Le estás robando libertad. ¿Sí? Y eso sucede porque típicamente el ser humano tiende a elevar sus tradiciones y formas al nivel de la norma de Dios. ¿Sí? Por eso, oye, la forma en que la gente alaba, cuando dio el salto de himnos a música contemporánea, fue todo un shock. Y la gente decía, es que la música contemporánea, la música movida para Dios es satánica. Y se acaban libros de eso, chicos. Porque eran formas diferentes. La forma correcta para alabar a Dios es solemnemente con himnos. Sí, ya lo leí. Sí, y hay algunos que todavía afirman eso. Se oyó una mente. Cuando era un asunto de gustos. Pero a veces divinizamos o elevamos la forma cultural al nivel de norma. ¿Vamos entendiendo? Entonces, ¿qué pasa cuando confundes las formas culturales con la norma? Limitas la libertad. Estás diciendo, esta es la forma correcta. Sí te puede choquear, no te puede gustar, es una cuestión de gustos. Sí, recuerdo pastores que decían, no, es que estás tocando guitarra eléctrica para el Señor. Eso ya es del diablo. Sí. O utilizaban batería. No, o sea, es terrible. Cuando eran formas culturales.
Y el choque cultural a los que iban de misioneros que iban de Estados Unidos o de México, iban a Centroamérica y demás, y luego alabando al Señor con cumbia y rancheras, y dices, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué estaba pasando? Son formas culturales que a veces elevamos a formas de normas sistémicas. Pero también sucede al revés, chicos. ¿Qué sucede si confundo la norma sistémica con una forma cultural? Digo, ¿sabes qué? Esta la podemos violar y podemos poner otras cosas en su lugar. Puedes traer destrucción. ¿Por qué? Oye, hago algo, y pusimos el ejemplo, hago algo, digo, oye, ¿puedo hacer la música que tú quieras? Sí, puedes hacer la música que tú quieras, pero cumpliendo la normativa. Ah, pues, entonces voy a hacer lo que yo quiero. Yo lo que yo quiero es hacer música. Y habían platicado del caso del compositor de del 433, ¿se acuerdan? Que se queda parado, así, con las manos sobre el piano, y no hace nada. Son 4 minutos con 33 segundos de silencio. Y todos le aplauden. Y todos le aplauden. ¿Qué fue lo que hizo? Ya se salió de la normativa para hacer lo que él quiso. ¿Qué hizo? Destruyó lo que es música. O lo que decimos es que la familia se puede hacer se puede constituir de cualquier forma. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es que destruimos el concepto, la normativa de familia. ¿Vamos? Sí puede ser familia, pero hay esta normativa. Oye, si destruimos la normativa, si confundimos la normativa sistémica con forma cultural, puedes terminar haciendo cualquier cosa. Imagínate que tú le dices a un arquitecto, oye, quiero hacer una casa. Y el tipo ese acá bien locochón. Dice, no, sí, quiero hacer una casa bien moderna. Y te presenta el modelo de la casa, el diseño de la casa, y te presenta un carro. Y tú, espérame tantito, o sea, yo te pido una casa. Es que es algo más moderno acá, algo... Está haciendo algo que no le pediste. Ya definió... Pero él piensa que puede hacer lo que él quiera que sea casa. No, es dentro de una normativa. ¿Vamos? ¿Y qué hace cuando violas eso, cuando confundes las formas, las normas sistémicas con formas culturales? Destruyes cosas. Destruyes la creación de Dios. ¿Sí? Por eso cuando tenemos basura presentada como arte. No es arte. Violaste la normativa. Por eso tenemos cosas que son ruido presentado como música. Por eso tenemos uniones civiles presentadas como matrimonio cuando nada que ver. ¿Vamos entendiendo, chicos? Sí. Ok. Es muy importante esto. Porque si no distingo entonces formas culturales, voy a limitar mi libertad. Y si no distingo la normativa sistémica, voy a hacer lo que sea y voy a traer destrucción a las normativas establecidas por Dios. ¿Vamos? Ok. Y eso nos lleva al tema de hoy. Después es que era necesario. Era necesario, porque sí, de hecho me dijeron, es que no entendí. Yo, ok. La normativa, sí, chicos. ¿Se acuerdan? Vimos, la temática de ayer fue como empezamos a platicar, chicos, acerca de, ok, existen las normativas y le damos forma positiva a las normas, ¿se acuerdan? Y las expresamos de diferente forma. Y las formas culturales nos ayudan a entender que, aunque hay diferentes formas de hacer las cosas, sabemos que hay variedad que encajan dentro de la normativa. Por eso, chicos, aunque en el milenio Jesús va a reinar y el reino de Dios se va a establecer en la tierra, ¿sabes tú que va a haber diferentes culturas? Va a haber variedad de culturas, chicos. Y va a haber variedad de idiomas. Pero todas ellas van a estar dentro de la normativa de Dios. Va a haber diferentes tipos de ropa, diferentes tipos de sombrero, diferentes tradiciones, diferentes formas, lenguajes y demás, y todas permitidas y establecidas por Dios como aprobadas porque están dentro de la normativa. ¿Vamos? Y eso nos lleva a entender, oye, ¿qué hace que las normas entre una sociedad, las normas que le damos de una sociedad a otra cambien? Uno es el desarrollo cultural. Desarrollo cultural, chicos, porque hay cosas, formas que aparecen, invenciones que aparecen, y aparecen con sus propias normas. Y no solamente formas que aparecen, sino también otras que desaparecen. ¿Se acuerdan? Oye, desapareció o cambian en su composición. Por ejemplo, aparece el telégrafo, ¿sí? Aparece la normativa con respecto al telégrafo y cambia todo, y todo lo que cambia al respecto. Aparece la televisión, aparece el carro,
aparece el internet y todas esas cosas que aparecen, ¿se acuerdan? Si algo viene a la luz, o hay una invención nueva, ¿se acuerdan? Habíamos platicado que el principio del desarrollo pre-regulado. Es decir, aunque no haya existido antes, pero viene a ser inventado después, Dios ya lo tenía considerado y viene con su creación su propia normativa. El hecho que tú no la sepas o que no se le haya dado forma positiva no significa que no venga con ella. El hecho que tú tardes en discernirla no significa que no la tenga. De hecho, el hecho que tú la puedas discernir significa que hay dicha normativa. ¿Vamos? Oye, vino el carro. Inmediatamente cuando la invención del carro vino la normativa de que no debes conducir en estado de ebriedad. No sabían todas las consecuencias que había. Sí. Pero con la invención del carro vino una serie nueva de regulaciones para regular esa nueva aportación a la sociedad. Se tuvo que establecer leyes de tránsito, las formas de manejo, licencias, todo lo que se requiere para eso. Entonces, cuando aparece algo, viene con toda su normativa. Desaparece eso, desaparece la normativa. Por eso también hay cambios de normativa. Por ejemplo, en una sociedad que estaba compuesta principalmente por una sociedad agraria, la normativa lógica dentro del Antiguo Testamento es, para ayudar a otros, no sigues todo tu campo, deja un sobrante para los pobres. ¿Sí? Pero resulta que ahorita la sociedad no está compuesta, su composición no es agraria, sino industrial, sino de servicios. Entonces, ¿cómo? Entonces ya no vamos a ayudar al pobre. No, el principio de ayudar al pobre persiste, pero ahora cambia. ¿Vamos? Entonces, conforme van apareciendo las nuevas formas y van desapareciendo las viejas formas, va apareciendo con las nuevas formas nuevas normativas. Y cuando desaparecen las viejas formas. Por eso, oye, ¿quién de aquí, por ejemplo, le enseña a su hijo cómo el cuidado para usar el petróleo o el petróleo, que es lo que se van con el quinqué, los abuelos? Sí. Los abuelos tenían que usar, oye, recuerdo mi papá, lo mandaban a comprar su bote de petróleo y el abuelo tenía que enseñarle cómo usarlo, oye, cuidado con esto, toda la normativa que implicaba eso. Ahorita, ¿cuántos de aquí tienen quinqué en su casa, chicos? No. ¿Y cómo se usa? Sí. De hecho, por eso, chicos, oye, ¿se acuerdan? ¿No se han visto los memes en Facebook presentan a los millennials esos teléfonos antiguos sí, de rosquilla, y no saben la normativa para usarlo, y no es necesario enseñarlas, y le presentan y dicen, ok, ese es un teléfono, ¿cómo crees que se utiliza? Y están los dos jóvenes ahí viendo eso, y tratan de picar los ojeritos, y nomás no hay en la forma, ¿sí? Porque al desaparecer eso, desaparece la necesidad de obedecer la normativa que conllevaba eso. ¿Vamos entendiendo? Aparecen nuevas formas y aparecen las nuevas normativas. Y por eso esas cosas que aparecen y desaparecen o que van cambiando la sociedad, va cambiando la normativa que conlleva. Por eso varía la norma de sociedad a sociedad, por el desarrollo cultural. Aparecen nuevas cosas. Con desarrollo cultural nos referimos a todas las invenciones y creaciones que el ser humano hace. ¿Vamos? Ok. Entonces, eso explica la diferencia de normativa. Pero no solamente eso. Formas desaparecen. Aquí ya lo tenía esto. Por ejemplo, antes, la normativa, chicos, para cuidar los alimentos, antes del refri, ¿cuál era? La sal. ¡La sal! Sí. Y ahorita, para muchos, ni por aquí en cuenta que la sal podría haberse utilizado para eso. Y la gente tenía que seguir una normativa para eso. Y había todo un mecanismo y todo un ritual para eso, chicos. Ahorita no hacen eso. Por ejemplo, antes no había drenaje, chicos. ¿Cuál era la normativa? Los ángeles. Era un mugrero, chicos. El famoso aguas, ¿sabes de dónde viene? Sí. De los orines que se tiraban por la ventana. Los orines que se tiraban por la ventana. O sea, exactamente. O sea, por ejemplo, en Inglaterra, chicos, antes del incendio que fue en 1700, 800, no me acuerdo, pero un incendio que quemó a gran parte de Inglaterra, era un mugrero, literal, porque no había nada de higiene, no había drenaje de eso. Entonces, ¿qué hacían? Oye, la gente hacía en sus pequeñas basinicas y pues había casas de 2, 3 pisos y gritaban, ¡aguas!
Y si tú ibas pasando por ahí, si te quedan aguas, quítate porque viene... Era de verdad, sí. ¿Era eso? Sí. Oye, se crea el drenaje, se establece en las casas. ¿Es necesario decir aguas? No, ya cambió el contexto. Sí, sí, se quedó. Aguas. Ahorita si gritas afuera y dices aguas, no van a saber que vas a tirar nada. Sí. Vamos. ¿Por qué? Porque va cambiando las formas que aparecen y desaparecen, chicos, y con eso la normativa. ¿Vamos? Por eso la gente hacía las cosas de cierta forma y por eso la sociedad va cambiando en sus formas culturales de tiempo a tiempo. Sí. También, entonces, el desarrollo cultural es lo que ayuda a entender la vigencia y el cambio de las normas, pero también las formas culturales. Han platicado todas las posibles formas de cumplir la norma. Sí, son lo que puede explicar la variedad de normativas entre sociedad y sociedad. Oye, pues resulta que en Estados Unidos la forma de la tradición para quitar la vida a alguien, a un asesino, la pena de muerte es por medio de la silla eléctrica. Y en México, no, pues aquí un plomazo, órale. Sí. Dale fuga. Y así varían diferentes cosas. Oye, no, pues allá en los musulmanes, pues les quitan la cabeza. Y sí, son diferentes formas culturales, chicos, en que son válidas, siempre están cuando estén dentro de la normativa, pero hay variedad entre cultura y cultura para satisfacer esa normativa. Pero también, chicos, lo que explica la vigencia y cambio de la normativa tiene que ver con nuestro entendimiento. Sí. Nuestro entendimiento. Es aquí donde nos quedamos en lo que fue la vez pasada. ¿Por qué nuestro entendimiento? Ok, porque yo lo considero es desarrollo cultural, formas culturales, nuestro entendimiento y el efecto sistema. Esas son las cuatro factores que ayudan a explicar por qué cambian las normas de cultura a cultura, de casa a casa y demás. ¿Vamos? Entendimiento. Ok, chicos, la Biblia nos enseña que nuestro entendimiento no es parcial e imperfecto. Dice 1 Corintios 8:2, el que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debería saber. Es decir, todavía es un ignorante. ¿Vamos? Lo que sabe solamente es un pequeño grado. Pablo lo reitera en 1 Corintios 13:12. Dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo en perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Entonces dice que nuestro conocimiento ahorita es parcial, chicos. Y ese entendimiento y conocimiento parcial nos llevan a tener un entendimiento y conocimiento parcial de las normas de Dios. No es perfecto nuestro entendimiento. Pero conforme va avanzando nuestro entendimiento de las normas de Dios, de las normas de su creación, va cambiando la normativa, conforme va cambiando tu entendimiento. Eso es lo que explica, chicos, por ejemplo, la diferencia entre una tribu aborigen y una sociedad occidental. Este conocimiento y dominio, el dominio de principios y leyes sistémicas es lo que marca la diferencia, por ejemplo, entre una tribu aborigen de África o Australia, la cual parece que se quedó estancada en el tiempo, pues ha parado todo su desarrollo cultural, chicos. Y supongamos que todavía realizan sacrificios a sus dioses, imagínate. Y otra sociedad civilizada, como la occidental. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Su dominio de las normas, chicos. De la normativa en el sistema. Saben los principios que regulan la luz, cómo crear lo que regula los diferentes componentes, que nos ayuda a tener mayor dominio de eso. No solamente mayor dominio de las cosas, en cómo funcionan, sino también mayor dominio en cuestión de la cuestión moral. Nosotros no estamos sacrificando a individuos, a los dioses. Se sacrificará la comodidad y otras cosas por medio del aborto, pero hemos dado un paso avante en ese. Entonces, conforme aumenta nuestro entendimiento, cambian las normas, chicos. Por ejemplo, vimos el caso de cómo era Inglaterra hace 3 siglos, chicos. Era un cochinero.
¿sí? Tiraban los residuos lo que hiciste del baño por la ventana. Y órale, y pobre al que le caía. Hasta en los palacios. Hasta en los palacios se hacían eso. Imagínate el olor, imagínate la podredumbre, la enfermedad y todo lo que conlleva. Nada más imagínate eso. Ellos no tenían ningún entendimiento de higiene, chicos. Llega nuestro entendimiento de higiene. ¿Y qué pasó? Cambió toda la normativa. Toda la normativa. Llega Pasteur y todas las, a partir de 1800, a ver, oye, es que si no tienes una buena higiene, vas a morir en un lugar de operación. Oye, vas a enfermarte de tifoidea y demás por la falta de higiene. De hecho, cuando sucedió la peste negra en Europa, la gente que menos se enfermaba o que no le llegaba la peste, ¿sí saben? Fueron los judíos. Porque ellos obedecían la normativa que viene en la Biblia acerca de la higiene. Y era tan evidente que ellos no se enfermaban, no les llegaba la peste negra, que los europeos acusaban a los judíos de haber sido los brujos que desataron la peste. Entonces, ¿qué pasaba? Los quemaban, los perseguían y demás. Cuando lo único que estaban haciendo estaban siguiendo la normativa de higiene que viene en la Biblia. Que el resto de la sociedad le tomó siglos entender, descubrir. ¿Vamos entendiendo? Pero una vez que descubrimos cómo afecta el estado, un estado cochino, insalubre y demás en la sociedad, ¿qué pasaba? Se establecieron todas las normas, chicos. Todas las normas de higiene. ¿Qué hizo que cambiara? Nuestro entendimiento acerca de cómo funcionan las cosas. Mejoró nuestro entendimiento y entonces pudimos establecer las normas apropiadas a eso. No es que antes no hubiera normas, chicos, es que no teníamos el entendimiento suficiente para saber que estaban ahí, porque no conocíamos todo lo que tiene que ver con la higiene. O, por ejemplo, la peligrosidad del tabaco. Los indios fumaban tabaco, chicos, lo llevaban a Europa y demás. Y allá se empezó a distribuir las pipas con tabaco y demás. Fue una exportación de las Américas a Europa. Y no fue sino hasta mediados del siglo pasado que nos dimos cuenta que producía cáncer. Imagínate, hasta mediados del siglo pasado. Por eso te encuentras que cristianos famosos como C.S. Lewis, Tolkien y demás eran fumadores compulsivos. Y dices, ¿qué pasó? ¿No eran cristianos? Sí, pues no sabían. No sabían que causaba muerte, cáncer en los pulmones. ¿Qué pasó cuando supimos? Cambió la normativa. Al punto de que no dejamos que los niños fumen. ¿Vamos entendiendo, chicos? Cambia nuestro entendimiento, mejora nuestro entendimiento, cambia la norma. Sí. Lo mismo pasado, hay reportajes que te puedes encontrar en internet, además de ciertas pinturas fosforescentes que pensaban que eran inofensivas y y eran mortales. No, y la gente pintaba y pintaba los relojes con esas pinturas fosforescentes y demás y los vendían porque brillaban en la noche, podías ver las manejillas, pero eran radioactivas. Y los trabajadores de esas fábricas morían. No sabían, chicos, supieron cómo la situación y se establece la normativa de prohibirlas y todas las condiciones realizadas al respecto. Lo mismo pasa, chicos, con un montón de áreas o aspectos como las normas de higiene, peligrosidad de tabaco, la peligrosidad de ciertas pinturas. Por ejemplo, la prohibición de la conciencia, la libertad de conciencia y de expresión, chicos. Antes no había. Sí, conforme fue mejorando nuestro entendimiento de la normativa, la fuimos aplicando. El racismo. Antes de que supiéramos qué onda con el ser humano y demás, conforme había discriminación, había un negrito y este hasta a lo mejor es de otra raza, no es un ser humano y demás. Mejora su entendimiento y se empieza a eliminar ese tipo de situaciones. La esclavitud incluso, sí. El colonialismo, las mujeres como ciudadanas de segunda clase, explotación laboral de niños, poder absoluto de los gobernantes, la ausencia de derechos humanos, etcétera, chicos. Todo eso, que dice, oye, antes se daba, ¿y ahora por qué ya no? Porque mejoró nuestro entendimiento de la norma. ¿Vamos entendiendo? Antes, chicos,
Por ejemplo, a los esclavos negros se les consideraban que eran subhumanos, que no eran enteramente humanos. Y por eso podías tratarlos como los tratabas. Cuando nosotros entendemos, oye, son realmente seres humanos, los llevas a un nivel de dignidad. A presidente. Sí, los llevas a presidente. Bien. Sí. Y así pasaba. Y lo mismo pasa, chicos, con las implicaciones de nuestra fe. Y es algo que la Biblia nos enseña, chicos. Y tú lo puedes en tu vida personal. La fe cuando se adopta, no arroja inmediatamente todas las normativas sobre tu vida. No te cae el 20 todo lo que implica. Sino que éstas se van descubriendo conforme vas adquiriendo más conciencia de todas las implicaciones de esa fe que es apropiada. Por eso la Biblia menciona que la palabra de Dios, la semilla, lo compara con la levadura. Dice Mateo 13:33. Les contó otra parábola. Dijo, el reino de los cielos es como una levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. ¿Por qué creo que sucede, chicos? Tú adoptas la fe cristiana y no te cae el 20 todo lo que implica y todas las normativas que tienes que empezar a obedecer. Sino que adoptas la fe y vas, por medio de tu camino cristiano, tu discipulado y tu crecimiento espiritual, vas comprendiendo todo lo que implica la fe cristiana en todas las áreas de tu vida. Poco a poco. Dices, no sabía que esto implicaba esto. No sabía que implicaba también esto. No sabía que había que cambiar esto a otro. Conforme mejora tu entendimiento, mejora la normativa que vas adquiriendo. ¿Vamos captando? Por eso, chicos, en la Biblia tú ves pequeñas semillas de verdad sembradas que desembocaron en cosas tremendas en la historia de la humanidad. Por ejemplo, antes los judíos, chicos, consideraban a todo ser humano que no fuera judío ciudadano de segunda clase, de segunda categoría, al punto de que ni siquiera entraban a sus casas por miedo a ser contaminados por ellos. ¿Te acuerdas cuando Pedro lo invitaron a compartir el evangelio en la casa de Cornelio? ¿Te acuerdas la visión que le tuvo que dar Dios? Y Dios tuvo que utilizar el concepto de la comida impura y la comida pura. ¿Te acuerdas? Que dice, se le ve una visión y dice, en la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Y luego una voz le dijo, levántate Pedro, mátala y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran impuro o inmundo. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Órale. Y lo que el Señor estaba enseñando era una aplicación para el ser humano. Es, oye, aunque sea un gentil a que tú consideras impuro o inmundo, Dios lo ha hecho limpio. Y cuando predica el evangelio Pedro a la casa de Cornelio, todos los judíos histéricos, ¿cómo entraste a la casa de un gentil pagano? Y Pedro tuvo que explicarles y dar razón de eso. Porque no se había dado... Ahí fue cuando entra Pedro y dice, ahora entiendo que Dios tiene misericordia de todos los que le temen y lo busquen sin hacer distinciones de nacionalidad o raza. ¿Qué fue lo que pasó? Captó la normativa, mejoró su entendimiento y por tanto cambió la normativa. ¿Vamos entendiendo? Por eso también ha cambiado la normativa, chicos, en cuestión de esclavitud. Oye, antes se permitía la esclavitud, sí, pero la palabra sembró unas semillas de verdad, chicos, ahí, muy poderosas, que no fuimos asimilando sino hasta siglos después. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Está hablando, o sea, es que todos son del mismo valor y en la misma posición delante de Dios. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Se le empezó a dar una mayor posición, un mayor valor a la mujer. Antes era una mujer de segunda, la mujer era una ciudadana de segunda clase. Y ahora Pedro dice, ahora son coherederas juntamente con ustedes. Sí. ¿Y qué hace el Señor? El Señor lo que hace es que siembra esas semillas y vamos entendiendo poco a poco las implicaciones de eso. ¿Vamos entendiendo? Entonces, conforme vamos entendiendo las implicaciones, dice, hay que corregir esto. No había captado que había que hacer eso, pero aquí está la semilla de verdad sembrada. Por eso también la esclavitud, chicos. La Biblia, por ejemplo, regula la esclavitud en la esclavitud
y pone mandatos para esclavos y para amos. Y dice, no, es que la Biblia permite la esclavitud y toda la cosa. Sí, pero pone semillas de verdad que ocasionó que siglos después fueran los cristianos, no ninguna otra religión, los que abolieran la esclavitud. Porque la Biblia establecía, lo que empezó a hacer la Biblia fue quitar la disparidad entre esclavos y amos. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a darle dignidad a los esclavos, a decirles, es que tu trabajo no lo haces para el hombre, lo haces para Dios. Es mucho, ya subes de rango. ¿Sí? Y a los amos le dijeron, ten cuidado cómo los tratas porque son tus hermanos y tú eres esclavo de Dios. Órale. Sí. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a elevar la dignidad de los esclavos y empezó a bajar la soberbia de los amos. Y luego, aparte, le empezó a dar semillas, diciendo Pablo, no os hagáis esclavo de los hombres. ¿Y qué pasó? Y luego empezó a otras semillas de, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y luego otra semilla, fuimos llamados a evangelizar, a llevar el evangelio a toda nación. Y obviamente si vas a llevar el evangelio a toda nación, no vas a esclavizar primero a la nación para luego compartir el evangelio. Digo, es mal testimonio. Así como, sería mal testimonio darle trancazo a la persona que vas a evangelizar. Por eso ponemos el otro cachete. Entonces, ¿qué fue? Fue mejorando nuestro entendimiento de eso y con eso desembocó en cambio de normativa. ¿Vamos captando? Porque no nos cae al 20 de buenas a primeras, sino que vamos asimilando poco a poco eso y conforme mejora nuestro entendimiento, mejora la normativa. ¿Vamos? Y eso, chicos, también aplica a la religión, al ateísmo naturalista. ¿Por qué? Porque ellos no entienden todas las explicaciones, al inicio no entienden todas las explicaciones que conlleva su fe. Pero poco a poco se van desarrollando. Por ejemplo, las implicaciones de la evolución ateísta. Te dice que si la evolución es real, entonces hay razas superiores. Entonces, sí podamos tratar a personas y discriminarlas. Hitler, chicos, había abrazado la teoría de la evolución. Y la conclusión obvia para ellos es que había una raza superior, que eran ellos. La conclusión de ellos, chicos. La conclusión era que los judíos y otros eran razas indeseables, que había que eliminarlas. Y más cuando se manejaba en la teoría de evolución la ley de la selva, la supervivencia del más apto. Sí. Y de hecho, también la eugenesia, ¿saben qué es la eugenesia? No. La raza más... Es ese proceso donde eliminas a las razas inferiores. Sí. De hecho, los creadores de Planet Parenthood, que son las clínicas abortistas, eran eugénicos, eugenicistas, que querían eliminar a los negros, por ejemplo. Por eso los ponían estratégicamente dentro de lugares donde abundaba los negros. Pero también las implicaciones ateístas te llevan al inicio no los comprendes del todo, pero te llevan a entender te llevan a concluir de que, pues si no hay norma, no hay Dios, no hay una norma universal, entonces toda la norma es igual. No hay una norma mayor o inferior, y todo es producto del intelecto humano. ¿Y eso qué lleva? Al relativismo, al caos, al autoritarismo, y lleva también al socialismo, que te dice que tú puedes hacer lo que tú quieras y que el gobierno debe hacerse cargo de ti. Pero son implicaciones, chicos, que cuando aceptas el ateísmo te dicen, viene este paquete incluido. Aceptas el ateísmo, viene con racismo, viene con socialismo, viene con autoritarismo. No te dicen eso. ¿Qué va pasando? Poco a poco se va desarrollando las implicaciones de la normativa. ¿Vamos entendiendo, chicos? Entonces, el grado de entendimiento. Pero hay diferentes tipos de entendimiento, chicos. Está el entendimiento común, que es lo que se le llama sentido común. El entendimiento especializado y el entendimiento revelado. ¿Vamos? El entendimiento común, chicos. Es el entendimiento al cual todo ser humano tiene acceso, porque no está monopolizado. El conocimiento de la normativa sistémica que obtenemos a través de lo que existe no está monopolizado
a un iluminado, a una élite intelectual o a una religión. Al contrario, es algo que está accesible a todo el ser humano. Dios nos dio la capacidad de discernimiento, por eso no va a ser responsables, porque podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y ese discernimiento, por ese discernimiento, esa capacidad, ese sentido común, es que Dios nos va a llamar a cuentas a todo ser humano. Conozcamos o no la ley de Dios. ¿Vamos? A este sentido que no está monopolizado, chicos, se le conoce como sabiduría o sentido común. Es lo que llamamos sentido común, que no es otra cosa más que nuestra habilidad para discernir la normativa del sistema. Dice Proverbios 18, del 14 al 16. El sentido común y el éxito me pertenecen. Fíjate lo que dice. El sentido común y el éxito me pertenecen. ¿Quién está hablando aquí? No. La sabiduría. La sabiduría está diciendo, hey, el sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. ¿Qué es lo que está haciendo? Está diciendo, hey, es el sentido común, chicos. Por eso tú entras, por eso hay gente... Por eso, chicos, Dios nos va a pedir cuentas a todo ser humano porque tenemos esa capacidad de discernir opciones básicas. Es lo que se llama sentido común. Pero hay ciertas problemáticas que atentan contra esa capacidad de discernimiento. Hay ciertos bloqueadores del sentido común. Uno es el problema ideológico. Problema ideológico, chicos. ¿Por qué? Porque no vas a poder discernir la voluntad de Dios, su normativa, si no, por ejemplo, renuevas tu mente. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Llegas del mundo, el Señor naces de nuevo, el Señor lava tu corazón, pero también lava tu mente. Sí, lava tu cerebro, chicos. ¿Qué es lo que hace el Señor? Te empieza a cambiar tus creencias para que cambies tu forma de pensar y así puedas discernir mejor la normativa. Por eso empieza a cambiar los paradigmas, chicos. Antes llegas del mundo donde, oye, si alguien te pegaba, tenías que devolvérsela, ¿a poco no? Y ahora cambia, llegas a Cristo y ahora te dice, Señor, la misión y la tarea es ganar al inconverso. Entonces no lo puedo pegar, Señor. No, te tienes que compartir el evangelio. ¿Vamos entendiendo? Cambia la normativa conforme... Sí, pero si no tenemos la forma de pensar de Dios, la ideología de Dios, vamos a discernir incorrectamente la normativa. Sí, por eso dice Romanos 12:1, no se moldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es algo bueno, agradable y perfecto. No vas a poder comprobar la voluntad de Dios, que es su normativa, si no renovamos nuestra mente. Hay un problema ideológico, chicos. El mundo ya te conformó a su ideología, a su forma de pensar, y entonces no puedes discernir la voluntad de Dios. Y aun cuando te la expresen o te la digan, como no concuerda con tu ideología, ¿sabes qué va a pasar? La resientes. Te duele. Dices, ay, Señor, tengo que hacer esto. Y Señor, es lo mejor para ti. No, Señor, quiero lo que me daña. Sí. Por eso decía Pablo en Efesios 4, del 17 al 19, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad y vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿Sí? Problemas ideológicos, chicos, como, por ejemplo, podemos llamarle, las personas, hay ideologías como el conservadurismo, que dicen que somos conservadores políticamente, ¿sí? Porque reconocemos normas y principios constantes y permanentes. Pero hay gente que cae en el extremo donde eleva las formas culturales a normas de Dios. ¿Sí? Oye, solamente este tipo de música es la correcta. Oye, solamente este tipo de vestimenta es la correcta. Y no me la cambies. ¿Sí? ¿Te acuerdan lo que habíamos platicado? En los 50s que empezó el rock y la música movida y todos los pastores estaban histéricos diciendo que esto era del diablo. ¿Sí? Y eso es una ideología incorrecta. O el relativismo o el liberalismo, chicos. Que le llaman progresismo. El que puedes tú escoger qué tipo de sexo eres, el que puedes tú casarte con quien tú quieras y tener relaciones con quien tú quieras.
Cuando históricamente ese tipo de conducta es lo que lleva a la declive y a la muerte de la civilización. Pero te lo venden como el progreso. ¿Sí? Confunde las normas sistémicas con formas culturales. ¿Sí? Y, por ejemplo, tienes otras filosofías como la filosofía marxista o fascista, que te dice, ¿sabes qué? La problemática en el mundo no es el pecado, son las clases sociales. Son las clases sociales. Y las clases sociales es lo que hace que la gente se vuelva mala. Entonces, ¿cuál es la solución? Eliminar las clases sociales. Y le hacen comunismo. Todo, no va a haber clases sociales y todo el mundo va a ser feliz. Va a estar el cielo en la tierra. Elimina a los pobres y nadie te secuestra. Elimina a los pobres y así nadie te... ¿Cómo? Y eso dijo AMLO. Elimina a los pobres y así nadie a los ricos, sí, elimina a los... Sí, no entendí cómo. Elimina a los ricos y así nadie te secuestra. Ok. O lo que habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos el taller de autoridad? Creo que nadie estaba aquí cuando lo vimos, pero... vimos el tema, el escolasticismo, ¿se acuerdan? La forma de pensar que divide lo espiritual de lo mundano. Sí. Y te hacía que rechazar lo material, porque lo ideal es lo espiritual, lo santo y lo puro. Sí. Cuando nada que ver. Son problemas ideológicos, chicos, que abrazamos. O el materialismo, etc. Entonces, cuando tú abrazas una ideología incorrecta, te va a impedir que disciernas correctamente la normativa. Va a ser un bloqueo. ¿Vamos? Pero también puede ser un problema no solamente ideológico, un problema meramente moral. Sí, o sea, mi sentido común me dice, esto es lo correcto. Pero ¿sabes qué? No me gusta, lo rechazo abiertamente. Juan 3, del 18 al 20 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. O sea, no era un problema de evidencias, chicos, era un problema de moral. Era, ¿sabes qué? Mis hechos son perversos y no quiero ir a la luz. Sé que la luz es la luz, pero no la quiero. Dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Eso es eso lo que decía Pablo en Romanos 1, del 21 al 23, chicos, que dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. O sea, ¿conocían la verdad? Sí. ¿Lo podían discernir? Sí. Dice, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Ambos afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y luego de y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. ¿Qué sucede, chicos? La problemática con el problema moral es que cuando dejas de usar el sentido común, cuando tu sentido común te dice esto es lo bueno y esto es lo incorrecto, cuando dejas de usar el sentido común, ¿qué es lo que sucede? Tu conciencia se empieza a entenebrecer, se empieza a callar. ¿Y qué es lo que sucede, chicos? Empiezas en un proceso de decaimiento. ¿Por qué? Porque tu capacidad de discernimiento la estás bloqueando. Ya no discernes la norma. Decidiste no verla. Y por eso dice el Señor, como no tuviste en cuenta, no consideraste no valioso, no considerar no tomar en cuenta a Dios, dice, Dios te lleva, te arroja o te entrega a la necedad de tus pensamientos, a la ignorancia, a que hagas cosas que no convienen. Por eso, chicos, tenemos hoy en día, por problema ideológico y moral, esta carencia de sentido común. Ponen a personas, le dicen, oye, ponen a hombres, adultos, grandes, a que entren a baños de mujeres. ¿Dónde quedó el sentido común? Ponen a hombres a competir con mujeres, porque nada más el tipo se cree mujer. ¿Dónde quedó el sentido común? A un tipo que era un tipo que se jubiló que fue en Argentina, decidió creerse mujer para pensionarse o jubilarse más temprano. ¿Sí? Y otro se sintió de una edad diferente para... O sea, ¿dónde queda el sentido común? ¿Y por qué estamos violando tanto esto? ¿Por qué la gente está aceptando estas expresiones? Porque
tienen un problema donde ya la gente ha decidido cerrar su conciencia y tiene un problema ideológico. Y por tanto, la normativa no la están discerniendo. Es obvio a los que tenemos sentido común que eso está mal. ¿Pero ellos lo ven? No. ¿Vamos entendiendo? Son bloqueadores de sentido común. Entonces, ¿el sentido común se puede perder? Sí. Cuando no le haces caso a tu conciencia o cuando tienes un problema ideológico. Es lo que estamos viendo, chicos. Por eso ahorita parece que abunda la locura en la sociedad. Dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente hace eso? Sí, pues problema moral. O sea, es que sé que eso está bien, pero no me gusta, quiero lo que está mal. Porque mis obras son malas. El otro entendimiento es el especializado que hemos comentado, que es el conocimiento de las diferentes ciencias y áreas de estudio, chicos. Ese entendimiento, chicos, todo ser humano tiene acceso a ello. Pero es más laborioso, porque requiere que te sientes, estudies un área, un concepto, algo de la educación, y ese estudio, ese análisis te lleva a entender todos los principios que lo regulan. Pero no todos tenemos el tiempo para eso. ¿Me explico? Es el área que es el conocimiento que estudian las diferentes áreas como la matemática, las ciencias naturales, la biología, la psicología, la lógica, la historia, la lingüística, la sociología, la economía, la estética, la teoría jurídica, la ética, la teología, las ciencias administrativas, la mercadotecnia, la ingeniería, la arquitectura, las cuales estudian los diferentes aspectos como el movimiento, el número, el espacio, el sentimiento emocional, el desarrollo cultural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen? Estudian un aspecto de la creación de Dios para encontrar sus normativas. Todos nosotros tenemos acceso a eso, pero quieren más trabajo. Experimentación, estudio, análisis, etcétera. Comparativas, bla, bla. ¿Y qué haces cuando llegas a la carrera? Tú estudias libros de personas que ya analizaron eso, que ya estudiaron eso, que ya te facilitaron ese proceso. No tienes que descubrir el hilo negro, no tienes que encontrar el hilo negro, no tienes que descubrir la rueda. Ya te explican cómo opera toda esa mecánica. ¿Y qué hacen? Te enseñan lo que otros ya se abocaron a descubrir. Por ejemplo, tú y yo, si nos mandan ahorita al campo y dice, oye, tu tarea ahorita, te dan un asador y dice, tienes que sembrar aquí comino, tienes que sembrar aquí trigo, tienes que sembrar aquí. Tú y yo no sabríamos qué hacer, ni cómo hacer. Y lo haríamos todo mal. ¿Por qué, chicos? ¿Porque estamos brutos? Porque no tenemos conocimiento. Y es algo que requerimos que un ángel venga del cielo para que venga a enseñárnoslos. Sí, Señor, trae revelación. Porque no sé cómo hacer esto. No. ¿Qué viene? ¿Cómo hacemos, chicos? Empezamos a analizar eso y empezamos a ver por medio de prueba y error, por medio de cómo operan, cómo se comportan las plantas, empezamos a darle el trato que se merece. Es lo que menciona Isaías 28, del 24 al 29. Dice, ¿acaso el agricultor ara pero nunca siembra? Entonces llega un punto de ara, sí, pero ya me toca sembrar, ¿no? Dice, ¿está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas, comino negro, comino, trigo, cebada y trigo espelta, cada uno en forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde? Porque no sé si sabías, no puedes sembrar plantas juntas unas con otras. Hay ciertas plantas que sí puedes sembrar unas con otras. Dice, el agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. ¿Quién? Entendimiento. Es sentido común, chicos. O sea, tú y yo lo podríamos descifrar, pero nos tardaríamos bastante. Mejor vamos a la carrera de agricultura, ¿sí? Mejor alguien que ya estudió eso, que ya analizó eso, lo hacemos. Dice, nunca se usa el mazo para trillar el comino negro, sino que se golpean con varas livianas. Nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino, al contrario, se golpea suavemente con un mayal. El grano para el pan se muele con facilidad y por eso no lo tritura demasiado. Lo trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. El Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Entonces, ¿qué es, chicos? Sí es un sentido común que el Señor nos da, esta sabiduría que Dios nos da, pero es más especializada. Tú y yo tenemos acceso a eso, pero nos vamos a tardar mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a alguien que ya lo descubrió, alguien que ya le dio ese sentido común, que yo supo cómo opera, para que nos enseñe. ¿Vamos?
Es el entendimiento especializado. Nada más que también hay que problemáticas. Problemáticas, chicos. Porque aunque una de ellas es salirte de los dominios de tu conocimiento. Aunque el avance de las diferentes ciencias ha aumentado enormemente, nuestro entendimiento de las leyes, principios y diseños que rigen cada área de la creación de Dios no es completo, chicos. Ni es perfecto. ¿Vamos? A veces se cae en errores como tratar de extraer principios o normas que rigen un aspecto específico de la creación de Dios y aplicarlo a otro aspecto o al resto del sistema, sin verificar si las normas realmente corresponden al diseño, contexto o propósito de ese otro aspecto que lo regula, chicos. Por ejemplo, es algo que los que están especializados en área de ciencia, de historia, documentan que se hace. Hay personas, en el área de la academia, hay gente que quiere aplicar los principios de la ciencia a otras áreas, cuando la ciencia es muy limitada. O quieren aplicar el desarrollo cultural por medio del estudio de la historia a otras áreas que no corresponden. Y extraen los principios de la historia, que regulan la historia, y tratan de aplicarlo a otras áreas que nada que ver. Y le llaman el error del cientificismo o el error del historicismo. El libro de Hermann Dooyeweber, Raíces de la Cultura Occidental, detalla estos tipos de errores, a los que quieran ahondar en esto. Pero la otra problemática es la monopolización del conocimiento. ¿Sabes cuáles son las problemáticas de esto, chicos? Es que te dicen que si tú no tienes las calificaciones necesarias, tú no puedes cuestionar nada de lo que te diga un doctor o alguien que tenga una maestría. ¿Qué opinan de eso? Mal. ¿Por qué está mal? Porque hay manipulación y hay maldad y se puede... Es lo que está pasando ahorita en el mundo. Porque alguien más puede tener visión. Porque también tenemos sentido común. Muchas de las cosas que ellos establecen. O sea, ellos llegaron ahí usando su sentido común, no una revelación de un ángel monopólica. Sí, pero ellos te dicen a solamente nosotros. O sea, ¿quién eres tú para cuestionar lo que te estamos diciendo? Y mucha gente se lo traga eso. Y ¿qué hace eso? Dejan a un lado el sentido común y compran todo lo que a otra persona le está vendiendo. Y eso sucede mucho también con cristianos y pastores. Dice, ¿tú quién eres para cuestionarme? Yo soy el pastor. Y tú, pues sí. Es lo que Jesús decía y le reclamaba a los fariseos cuando decía, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entráis y a los que entraban se les impedís. ¿Cómo que quitaron la llave de la ciencia? Porque la gente que llegaba con ellos los hacía sentir que eran unos ignorantes que jamás podrían entender o llegar a su nivel. Entonces, ¿qué decían? No puedes entenderlo. Todo lo que te decimos, como somos los expertos, tienes que aceptarlo. Como le llaman a bona fe. De buena fe. O sea, porque te lo estamos diciendo nosotros. Roger Dixon dice, ningún campo de estudio que pretenda ser fuente de verdad debería posicionarse más allá de la crítica. ¿Por qué? Porque tiene que estar sujeto a evaluación. La información o proceso o razonamiento que llevó a tal o cual experto a una determinada conclusión o teoría puede ser entendido y explicado y, por lo tanto, evaluado por otras personas que, como él, tienen la capacidad de discernir la normativa de las cosas, chicos. Cuanto más cuando no parten de una revelación privada, sino de la capacidad de discernir, sino parten de la capacidad de discernimiento que todos tenemos. O sea, no vino un ángel a darle una revelación oculta que nadie sabía. ¿Qué utilizó? Su capacidad de discernimiento. Capacidad de discernimiento que tú y yo tener. Y la otra problemática, chicos, es la problemática ideológica. También aquí. ¿Por qué? Porque si tengo una ideología con la cual ya estoy casado, va a sesgar mi entendimiento de estudios, chicos. Es lo que una vez citamos en Apologética, ¿se acuerdan? Decía Richard Lewontin, un prestigiado investigador de genética en Harvard. Él declara, este investigador de genética en Harvard, dice, debido a nuestra adherencia a priori a causas materialistas, estamos forzados a crear un aparato de investigación y conceptos que produzcan explicaciones naturalistas o materialistas. Y que en la batalla entre la ciencia y lo sobrenatural, dice, nosotros tomamos el lado de la ciencia a pesar de la patente absurdidad de algunas de sus construcciones, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica a historias insustanciables. O sea, si hay algo que apunta a lo sobrenatural, no.
Vamos a construir algo por más disparatado que sea, que dé explicación a eso. ¿Por qué? Dice, por nuestro previo conocimiento con el materialismo. Para los que mantienen esta postura filosófica, como dice él, el materialismo es absoluto, ya que no podemos permitir un pie divino pisar a la puerta. ¿Está casado con esto? Entonces, oye, si las conclusiones apuntan a la existencia de un Dios, no, porque está sesgado por la ideología. Entonces, aún en ese entendimiento especializado, chicos, también puede estar corrompido. Por eso te encuentras historias de personas que descubren cosas que apoyan a la existencia de Dios y la academia los expulsa, los censura o los vitupera, por eso. Y el otro entendimiento, chicos, es el entendimiento revelado. Ese entendimiento revelado, chicos, tiene una lógica. La lógica que tú y yo tenemos cuando compramos algo y nos llega con eso el manual. ¿Por qué nos llega el manual, chicos? Porque es suficientemente complicado como para requerirlo, chicos. Recuerdo, cuando compras un cable, una extensión, ¿te llega con manual? No. No llega con manual porque se espera que con la normativa de guía del diseño captes cómo darle uso. ¿Vamos? Pero hay cosas que sí requieren manual. Estas televisiones vienen con manual. Están tan complejas. Aún tus mini splits y tus aires acondicionados. De hecho, mi hija me dice el otro día, oye, papá, pone el temporizador para que se apague automáticamente en la madrugada. Yo, hijita, sé que tiene esa función, pero lo único que sé es lo que puedo discernir claramente aquí con los botoncitos. No sé cómo hacerlo. ¿Qué está pasando? Simplemente no estoy sacándole todo su potencial porque no conozco, no leí el instructivo. Hay gente que sí lee el instructivo de todo. Hay otros más flojos, sí, que solamente leemos el instructivo del creador. Entonces la lógica viene de eso, chicos. Entonces, oye, si hay cosas demasiadamente complicadas que batallaríamos en resolverlas por nosotros mismos, a veces el creador de una máquina o de un invento decide dar el manual para facilitar la vida a eso. De ahí viene la lógica de que si hay un creador en el universo, chicos, digo, ¿sabes qué? Vamos a facilitar la vida al ser humano. Y nos da, ¿qué? Su manual, que es la Biblia. Sí. Hay varias opciones en el mundo religioso. Varios libros revelados. Para los musulmanes, ¿qué libro es? El Corán. Para el cristianismo, la Biblia. En el hinduismo, el Veda. En el taoísmo es el Tao Te Ching. En el budismo es el Pali, etc. Cada religión tiene su libro inspirado. Sí. Pero es aquí donde podemos evaluar las credenciales de la revelación que lo validan. Porque si es algo que viene del creador del sistema, ¿cómo podríamos averiguar que su revelación es correcta o no? Que si esa revelación viene del creador del sistema o no. ¿O no? ¿Por los resultados o no? Si viene del creador de la vida, del autor de la vida, entonces tiene que darnos la fórmula para dar vida. ¿Tiene sentido, no? Si la revelación viene realmente del autor del sistema universal, sería lógico esperar que nos proveyera las normas, principios, leyes que nos eviten las consecuencias negativas, que nos permita sacarle mayor provecho al sistema, así como generar mayor orden y desarrollo armonioso. ¿O no? Sí. Sí, ¿no? Y los que hemos obedecido la Biblia, ¿qué hemos encontrado? En cambio, si dicha revelación produce entropía, anarquía, desorden, retrasos, injusticias, daños al sistema general, entonces nos han dado la fórmula equivocada, estamos conscientes. Y realmente no viene del autor del sistema. Vamos, correcto, ¿sí? Es la ley de vida versus la ley de muerte. Oye, si resulta que produce muerte Oye, la revelación del Corán, a los musulmanes, por ejemplo, que se apegan al Corán, son peligrosos. Los cristianos que no se pegan a la Biblia son peligrosos. Si te apegas a la Biblia, eres inofensivo. Sí, en el Corán es diferente. Entre más te pegues, eres más peligroso. ¿Por qué? Porque ordena ataques terroristas. Y lo ordena tal cual, chicos. Ordena aterrorizar a los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Tú y yo.
los cristianos, los judíos, todos los que no crean lo que ellos creen. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Ataques terroristas, desestabilización económica, etc. ¿Sí? Todas esas cuestiones, todas esas matanzas y esas guerras, serían producto de ello. Entonces, ¿qué normativa está arrojando? ¿Sí? El hinduismo. El hinduismo, la meta del hinduismo es que tú desaparezcas y te fusiones y pierdas tu individualidad, te fusiones dentro de esa energía impersonal que hay en el universo. Es decir, tu exterminio. En vez de desarrollo, en vez de la multiplicación, de la mayor complejidad que es lo que produce la vida armoniosa, es la homogeneidad. Gracias. Aquí dice, oye, pero yo soy ateo y no creo en eso. Para una persona atea que no cree en la revelación, la única problemática que tienen que resolver es, ¿funciona la normativa o no? ¿Trae un beneficio al sistema global? ¿Sí o no? No importa si viene de la Biblia o no. Si sí, entonces hay que implementar dicha fórmula, venga de donde venga. Lo que importa a fin de cuentas es que es una forma sistémica que produce vida, que produce buenos resultados. ¿Sí? De hecho, muchos de los ateos no saben que siguen principios bíblicos en muchas de las cosas que ellos hacen. Sí. Y también hay que considerar las credenciales del libro así. No solamente los resultados, las credenciales del libro. Si es un libro inspirado por Dios que presume ser la verdad, entonces tiene que tener evidencias. Oye, pero si se autoproclama como revelación de Dios, si tiene profecías fallidas, ¿qué tal? ¿Le creeríamos? Si tiene evidencias históricas, si tiene anacronismos históricos o cuestiones arqueológicas que lo refutan, que lo contradicen o desacreditan, no puede considerarse una fuente fidedigna de revelación divina. La Biblia, en cambio, tiene integridad de texto, históricamente fiable, corroborada por la arqueología, científicamente exacta. Si no sé todo eso. Tiene unidad de contenido, profecía cumplida, códigos incluso insertados dentro de ella. Y aparte de eso, tiene la evidencia de vidas cambiadas y civilizaciones desarrolladas y más justas, construidas por causa de la inspiración de la Biblia. Entonces, ¿tiene buenos resultados? Sí. De hecho, las sociedades que se han apartado de ella van en declive, lo que demuestra que la revelación que viene en la Biblia es del autor del sistema. ¿Sí? De hecho, la aportación de la Biblia, chicos, no se sepan, pero, bueno, sí, lo vimos en el taller de apologética. La Biblia sentó la base ideológica que permitió el desarrollo de la ciencia. La ciencia, tal como la conocemos ahorita, es un hijo de la fe cristiana. Y los ateos les choca, así como, no puede ser. Sí, es eso. ¿Por qué? Porque la Biblia estableció la ideología que permitió el desarrollo de la ciencia en el sentido de que estableció la creencia de que el mundo físico es real, no una ilusión, como creían las religiones orientales. Estableció que la naturaleza es buena, pero no divina, como las religiones paganas. Estableció que la naturaleza es ordenada y predecible. También que el hombre puede descubrir el orden en la naturaleza y que necesitamos experimentar, no como los griegos. También estableció que el orden de la naturaleza es matemáticamente preciso y que el hombre tiene un valor intrínseco mayor que el de los animales. Todas esas cuestiones, chicos, fue lo que permitió el avance de la ciencia y la experimentación. El avance en la medicina es gracias a que creemos que el hombre tiene un valor intrínsecamente mayor que los animales. Si no, no podríamos experimentar en ellos. Y ahorita que nos estamos alejando de la fe cristiana, ¿sabes qué está pasando? Están empezando a defender los derechos de los animales. Y están queriendo prohibir la experimentación en los animales. Obviamente, maltrato a los animales por cualquier maltrato está mal. Pero un maltrato en beneficio del ser humano, claro que está permitido. Pero esa ideología, chicos, toda esta ideología la implementó el ser humano. La implementó la Biblia. Y fue la base que permitió el desarrollo de la ciencia. No se imaginen. Entonces, ¿por qué cambia la normativa, chicos? Cambia por todo esto. Y también por el efecto sistema. ¿A qué me refiero con el efecto sistema? El efecto sistema, chicos, es el efecto que trae la mayor cercanía de los actores de un sistema, de los elementos de un sistema. A mayor cercanía, a mayor interacción, mayor
legislación. Esto lo vemos con el fenómeno del globalismo. Antes las naciones, chicos, sin problemática de lo que hacía China, lo que hacía Rusia, vivíamos aislados prácticamente. No totalmente, porque somos parte de un sistema, pero sin inmutarnos en lo que pasaba allá. Ahorita, chicos, un pequeño virus en China. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Oye, una crisis en Japón, económica, ¿cómo nos pega? Sí. Oye, que cerraron las fronteras en Estados Unidos, ¿cómo nos pega? ¿Por qué eso, chicos? Porque a mayor cercanía de los elementos, a mayor interacción, requiere mayor legislación. Es por eso que la gente que vive a las afueras de la ciudad, en el medio de la nada, pueden salir en calzoncillos sin ninguna problemática, chicos. Pueden poner la música lo más alto que puedan, sin problemática alguna. Pero llegas a la ciudad, y si tú haces eso, te meten la casa. Se tachan de loco, chicos. ¿Por qué pasa eso? Por el efecto sistema. A mayor cercanía y mayor interacción, mayor legislación requerida. Por eso, oye, resulta que me pasó cuando estuve en Estados Unidos. Vino una tía y yo tenía mi cuarto solo. Entonces era genial. Llega una tía que se enfermó y ocupó el cuarto de uno de los chavos de la casa y lo ponen conmigo. ¿Qué pasó? A mayor cercanía, mayor interacción, mayor normativa. Ya no podía despertarme como yo quisiera, a la hora que yo quisiera. Ya no podía hacer lo que yo quisiera en el cuarto. Ya había otro individuo ahí que limitaba mi libertad en ese sentido. Es el efecto sistema. Entonces, ¿qué pasa? A mayor interacción de las partes, de los elementos de un sistema, a mayor cercanía, va a requerir más reglas para regular ese comportamiento. ¿Vamos, chicos? Entonces, con esto entendemos por qué cambia el sistema, cambia un sistema las normativas de un lugar a otro. Cambia por el desarrollo cultural, chicos. Aparecen nuevas formas, desaparecen otras, entonces cambia la normativa. Cambia por las formas culturales, las diferentes formas en que se puede cumplir la normativa. Cambia por nuestro entendimiento y cambia por el efecto sistema. ¿Vamos? Entonces, por eso podemos entender, hay diferentes cambios de normas, de tiempo a tiempo y sociedad a sociedad. ¿Tenemos una oración? Amado Padre, damos gracias, Señor, porque tú nos das entendimiento en cuanto a cómo opera la normativa, Señor, y cómo es algo tan dinámico, Padre. Ayúdanos, Señor, a mejorar nuestro entendimiento para que podamos adaptarnos a este dinamismo que tú has establecido en este orden universal, en este gobierno tuyo, Señor. Que podamos ser sabios, entendidos en cuanto a la vigencia y el cambio de las normas, Señor. Que podamos distinguir las formas culturales de las normas sistémicas, Señor. Que podamos aprovechar esa libertad que tú nos das, Señor, sin restricciones, pero dentro del marco normativo que tú has establecido, Padre. Ayúdanos, Señor, en esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, amor, platíqueme todas las